La cultura maya fue una civilización mesoamericana que se desarrolló en Guatemala, Belice, México, en los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas y Tabasco, y la parte occidental de Honduras y El Salvador, abarcando más de 300.000 kilómetros cuadrados. Destacó a lo largo de más de 2 milenios en numerosos aspectos socioculturales como su escritura, uno de los pocos sistemas de escritura plenamente desarrollados del continente americano precolombino, su arte, la arquitectura, su mitología y sus notables sistemas de numeración, así como en astronomía y matemáticas. Durante el periodo formativo, antes de 2000 a.C., se inició el desarrollo de la agricultura, y la población se hizo sedentaria estableciéndose en las primeras aldeas. Posteriormente se construyó la primera ciudad maya en el actual estado de Tabasco, que recibió el nombre de Aguada Fénix, la cual se ha convertido en la ciudad más antigua y grande descubierta, ya que los estudios de radiocarbono indican que esta ciudad maya fue construida en el año 1000 a.C., colocándola antes de Ceibal y Cuello, en el periodo preclásico, c. 2000 a.C. hasta 250 después de Cristo, se desarrollaron las primeras sociedades complejas, y se cultivaron los alimentos básicos de la dieta maya, el maíz, el frijol, la calabaza y el chile. Alrededor de 500 a.C. estas ciudades poseían una arquitectura monumental, incluyendo grandes templos con fachadas de estuco. La escritura glífica se utilizó desde el siglo III a.C. En el preclásico tardío se desarrollaron grandes ciudades en la cuenca del Petén, y Caminalcuyú alcanzó prominencia en el altiplano guatemalteco. Desde alrededor de 250 después de Cristo, el periodo clásico se define en gran medida por el levantamiento de monumentos esculpidos empleando las fechas de cuenta larga. En este periodo se desarrolló un gran número de ciudades-estado vinculadas entre sí por una compleja red de comercio. En las tierras bajas mayas surgieron dos grandes poderes rivales, Tikal y Calakmul. Se vio también la intervención extranjera en la política dinástica maya de la ciudad de Teotihuacán del centro de México. En el siglo IX, se produjo un colapso político general en la región central maya, que originó guerras internas, el abandono de las ciudades, y un desplazamiento poblacional hacia el norte. Durante el periodo posclásico surgió Chichén Itzá en el norte, y se produjo la expansión del reino quiché en el altiplano de Guatemala. En el siglo XVI el Imperio Español conquistó la región mesoamericana, y tras una larga serie de campañas militares la última ciudad maya cayó en 1697. El poder político durante el periodo clásico se centró en el concepto del rey divino, que actuaba como mediador entre los mortales y el ámbito sobrenatural. La monarquía era usualmente hereditaria y patrilineal y el poder pasaba al hijo mayor, aunque en más de un caso mujeres ostentaron el poder como regentes de sus hijos menores de edad o por derecho propio. La política maya estaba dominada por un sistema de patrocinio, aunque la exacta composición política de un reino variaba de una ciudad-estado a otra. Generalmente cada aldea tenía un líder tribal, que respondía a un señor regional, Ajau, supereditado por un señor divino, Kulajau, y en algunos casos como el de Tikal, había un gobernante superior, rey de reyes, denominado Calonté. Hacia el clásico tardío, la aristocracia había aumentado considerablemente y se había reducido el poder exclusivo del rey divino. La civilización maya desarrolló formas de arte sofisticadas utilizando tanto materiales perecederos como durables, incluyendo madera, jade, obsidiana, cerámica, monumentos de piedra tallada, estucos y murales finamente pintados. En las ciudades mayas el centro de la ciudad era ocupado por complejos ceremoniales y administrativos, rodeado por una irregular expansión de barrios residenciales. A menudo las diferentes partes de una ciudad eran conectadas por calzadas. La arquitectura principal de la ciudad se componía de palacios, templos piramidales, juegos de pelota ceremoniales y estructuras alineadas para la observación astronómica. La élite maya sabía leer y escribir, y desarrolló un complejo sistema de escritura glífica, una de las más avanzadas en América precolombina. Los mayas grabaron su historia y conocimiento ritual en libros en forma de biombo, de los que solo permanecieron 3 ejemplares con incuestionable autenticidad, el resto fue destruido por los conquistadores españoles. También existe un gran número de ejemplos de inscripciones mayas en las estelas y la cerámica. Los mayas desarrollaron una compleja serie de calendarios rituales entrelazados, emplearon la matemática y fueron uno de los primeros pueblos en utilizar el cero explícito en el mundo. Los mayas practicaban el sacrificio humano como parte de su religión.
se desarrolló dentro del área cultural mesoamericana, una región que se extiende del centro de México hacia el sur en América Central. Mesoamérica fue una de las 6 cunas de la civilización en el mundo. El área mesoamericana dio origen a un desarrollo cultural que incluía la formación de sociedades complejas, la agricultura, las ciudades, la arquitectura monumental, la escritura y los sistemas calendáricos. El conjunto de rasgos compartidos por las culturas mesoamericanas también incluyó conocimientos astronómicos, el sacrificio de sangre, el sacrificio humano y una cosmovisión que ve el mundo como estructurado en 4 divisiones alineadas con los puntos cardinales, cada una con diferentes atributos, así como una división vertical del mundo en el reino celestial, la tierra y el inframundo. Por el año 6000 a.C., los primeros habitantes de Mesoamérica estaban experimentando con la domesticación de las plantas, un proceso que dio lugar a la creación de sociedades agrícolas sedentarias. Aunque la diversidad climática permitió una amplia variación en los cultivos disponibles, en todas las regiones de Mesoamérica se cultivaron los cultivos de base, siendo el maíz, frijoles y calabazas. Todas las culturas mesoamericanas utilizaron la tecnología de la Edad de Piedra. Después de 1000 después de Cristo se trabajó también el cobre, la plata y el oro. Mesoamérica carecía de animales de tiro, no utilizaba la rueda, y poseía pocos animales domésticos. El principal medio de transporte era a pie o en canoa. Los mesoamericanos vieron el mundo como hostil y regido por deidades impredecibles. El juego ritual de pelota mesoamericano fue ampliamente practicado. Mesoamérica tiene una gran diversidad lingüística, aunque la mayoría de idiomas pertenece a un pequeño número de familias lingüísticas. Las principales familias lingüísticas son las lenguas mayenses, mixtezoqueanas, otomangues y uto-aztecas. También existe un número de familias lingüísticas más pequeñas y aisladas. El área lingüística mesoamericana comparte una serie de características importantes, incluyendo el uso generalizado de palabras compartidas, y un sistema numérico vigesimal. El territorio de los mayas, y los mayas mantuvieron una relación dinámica con las culturas vecinas, incluyendo los olmecas, los mixtecos, los de Teotihuacán, los aztecas, y otros. Durante el periodo clásico temprano, las ciudades mayas de Tikal y Caminalcuyú fueron focos claves en una red que se extendía más allá del área maya, en el altiplano del centro de México. En esta misma época hubo una fuerte presencia maya en el recinto de Tetitla en Teotihuacán. Siglos más tarde, en el siglo IX, los murales en Cacaxtla, otro sitio en el altiplano del centro de México, también fueron pintados en estilo maya. Esto puede haber sido un esfuerzo por alinearse con la aún poderosa región maya, tras el colapso de Teotihuacán y la consiguiente fragmentación política en las tierras altas de México, o un intento de expresar algún origen maya lejano por parte de los habitantes. La ciudad maya de Chichén Itzá, y la lejana capital tolteca de Toyan mantuvieron vínculos estrechos. La civilización maya ocupó un extenso territorio que incluía el sureste de México y el norte de América Central, abarcó toda la península de Yucatán, la totalidad de Guatemala y Belice, así como la porción occidental de Honduras y El Salvador. La mayor parte de la península se compone de una vasta planicie con pocas colinas o montañas y una zona costera generalmente baja. La región del Petén se compone de una llanura baja de piedra caliza, cubierta de bosque. Una serie de 14 lagos atraviesa la cuenca de drenaje central del Petén. En el sur, la llanura sube gradualmente hacia el altiplano de Guatemala. Una selva densa cubre el norte de Petén y Belice, la mayor parte de Quintana Roo, el sur de Campeche y una parte del sur del estado de Yucatán. Más hacia el norte, la vegetación se convierte en bosque bajo compuesto de matorrales densos. La zona del litoral de Soconusco se encuentra al sur de la Sierra Madre de Chiapas, y se compone de una estrecha llanura costera y las estribaciones de la Sierra Madre. El altiplano maya se extiende desde el este de Chiapas hasta en Guatemala, y alcanza su máxima altitud en la Sierra de los Cuchumatanes. Los principales centros de población precolombino del altiplano se encuentran en los valles mayores, como el Valle de Guatemala y Quetzaltenango en el altiplano del sur, dominado por un cinturón de conos volcánicos que corre paralela a la costa del Pacífico. El altiplano se extiende hacia el norte en Verapaz, y desciende gradualmente hacia el este. La historia de la civilización maya se divide en 3 periodos principales: el preclásico, clásico y posclásico. Estos fueron precedidos por el periodo arcaico, en el que se establecieron los primeros asentamientos humanos, y se dio inicio al desarrollo de la agricultura.
Los estudios modernos consideran estos periodos como divisiones arbitrarias de la cronología maya, en lugar de ser indicativo de la evolución cultural de los mayas o de su decadencia. Dependiendo del autor, las definiciones de las fechas de inicio y fin de los periodos pueden variar hasta un siglo. Los mayas desarrollaron su primera civilización en el periodo preclásico. La ocupación maya de Aguada Fénix en México ha sido fechada en el 1000 a.C., colocándola como la ciudad maya más antigua, y marca el paso de la civilización maya del nomadismo a un estilo de vida sedentario, y el inicio de la construcción de las ciudades-estado mayas. Ceibal en Guatemala data del 950 a.C. y Cuello, Belice, ha sido fechada alrededor de 900 a.C. Los asentamientos se establecieron alrededor de 800 a.C. en la región del Soconusco en la costa del Pacífico, y los mayas ya cultivaban cultivos básicos como maíz, frijol, calabaza y chile. Este periodo se caracterizó por la existencia de comunidades sedentarias, y la introducción de la cerámica y figurillas de barro cocido. Durante el Preclásico Medio, los pequeños asentamientos comenzaron a crecer y se convirtieron en ciudades. Nacbe, ubicado en el departamento de Petén, Guatemala, fue la ciudad más antigua documentada en las tierras bajas maya. Las estructuras arquitectónicas más grandes de Nacbe han sido datados en torno a 750 a.C. Las tierras bajas del norte de Yucatán fueron ampliamente pobladas hacia el Preclásico Medio. Alrededor de 400 a.C., los primeros gobernantes mayas levantaban estelas. Una escritura desarrollada ya estaba siendo utilizado en el Petén hacia el siglo III a.C. En el Preclásico Tardío, la enorme ciudad de El Mirador creció hasta alcanzar una extensión de aproximadamente 16 kilómetros cuadrados. Aunque no tan grande como El Mirador, Tikal ya era una ciudad importante en torno a 350 a.C. En las tierras altas, Caminalcuyú emergió como uno de los principales centros del Preclásico Tardío. Takal y Cabaj y Chocolá eran dos de las ciudades más importantes de la llanura costera del Pacífico, y Cochem creció hasta convertirse en un sitio importante en el norte de Yucatán. El florecimiento cultural del Preclásico Tardío experimentó un colapso en el siglo I después de Cristo, y muchas de las grandes ciudades mayas de esta época fueron abandonados. Se desconoce la causa de este colapso. Ergió como uno de los principales centros del Preclásico Tardío. Takal y Cabaj y Chocolá eran dos de las ciudades más importantes de la llanura costera del Pacífico, y Cochem creció hasta convertirse en un sitio importante en el norte de Yucatán. El florecimiento cultural del Preclásico Tardío experimentó un colapso en el siglo I después de Cristo, y muchas de las grandes ciudades mayas de esta época fueron abandonados. Se desconoce la causa de este colapso. El periodo clásico se define en gran medida como el periodo en que los mayas de las tierras bajas levantaron monumentos fechados, utilizando el calendario de la cuenta larga. Este periodo marcó el apogeo de la construcción a gran escala y del urbanismo, la realización de inscripciones monumentales, y mostró un desarrollo intelectual y artístico significativo, sobre todo en las tierras bajas del sur. El panorama político del periodo clásico maya, caracterizado por múltiples ciudades-estado involucradas en una compleja red de alianzas y enemistades, ha sido comparado con el de Italia durante el Renacimiento o Grecia clásica. Las ciudades mayores tenían una población de 50.000 a 120.000 habitantes, y estaban conectadas por redes de ciudades subsidiarias. Durante el Clásico temprano, las ciudades de la región maya fueron influenciadas por la gran metrópoli de Teotihuacán en el lejano Valle de México. En el año 378, Teotihuacán intervino decisivamente en Tikal y otras ciudades cercanas, impuso su gobernante e instaló una nueva dinastía que podía contar con su respaldo. Esta intervención fue dirigida por Siyaj-Kak, nacido del fuego, que llegó a Tikal a principios de 378 después de Cristo. El entonces rey de Tikal, Chactoquichaaqui, murió el mismo día, lo que sugiere una violenta toma del poder. Un año más tarde, Siyaj-Kak supervisó la instalación de un nuevo rey, Yaxnu-Unayi, y la instalación de la nueva dinastía dio lugar a un periodo de dominio político en la que Tikal se convirtió en la ciudad más poderosa de las tierras bajas centrales. El gran rival de Tikal era Calakmul, otra poderosa ciudad en la cuenca del Petén. Tanto Tikal como Calakmul desarrollaron extensos sistemas de aliados y vasallos. Ciudades menores que entraron en una de estas redes, ganaron prestigio por su asociación con la ciudad de nivel superior, y mantuvieron relaciones pacíficas con los demás miembros de la misma red.
Tikal y Calakmul dirigieron sus redes de aliados el uno contra el otro, en varios momentos durante el periodo clásico. Uno u otro de estos poderes ganaría una victoria estratégica sobre su gran rival, lo que resultó en los respectivos periodos de florecimiento y decadencia. En 629, Balachan Kawil, hijo del rey Kinitbuwaanjol II, fue enviado a fundar una nueva ciudad en Dos Pilas, en la región del Betexbatún, al parecer como un puesto de avanzada para extender el poder de Tikal fuera del alcance de Calakmul. Durante las siguientes 2 décadas luchó lealmente con su hermano y señor de Tikal. En 648 después de Cristo, el rey Yugnosen II de Calakmul capturó a Balachan Kawil. Yugnosen II luego reinstaló a Balachan Kawil en el trono de Dos Pilas como su propio vasallo. Desde entonces sirvió como un aliado leal de Calakmul. En el sureste de la región maya, Copan era la ciudad más importante. Su dinastía del periodo clásico fue fundada en 426 por Quinillaxcucmo. El nuevo rey tenía vínculos fuertes con el centro de Petén y Teotihuacán. Copan alcanzó el apogeo de su desarrollo cultural y artístico durante el gobierno de Huaxaclahunubaacauil, quien reinó desde 695 hasta 738. Su reinado terminó de forma catastrófica cuando fue capturado por su vasallo, el rey Cactiliguchan Yopat de Quiriguá. El rey capturado de Copan fue llevado a Quiriguá donde fue decapitado en un ritual público. Es probable que este golpe de estado fuese apoyado por Calakmul con el fin de debilitar a un poderoso aliado de Tikal. Palenque y Piedras Negras fueron las ciudades más poderosas de la cuenca del Usumacinta. En las tierras altas, Caminalcuyú, en el valle de Guatemala, ya era una ciudad en expansión hacia 300 d.C. En el norte del área maya, la ciudad más importante era Cobá, mientras que en el occidente, en la planicie tabasqueña, la ciudad más importante fue Comalcalco, fundada en el 700 a.C. y cuyos edificios fueron construidos de ladrillo cocido, pegados con una mezcla de concha de ostión cocida, ante la carencia de piedras en la región. Comalcalco fue un importante centro comercial y de cultivo de cacao, cuya semilla era considerada como moneda en la cultura maya y en Mesoamérica, y que fue sometida por Tortuguero en el 649 d.C. después de una sangrienta guerra. Durante el siglo IV, el centro de la región maya experimentó un gran colapso político, marcado por el abandono de las ciudades, el fin de las dinastías y un desplazamiento del foco de actividades hacia el norte. No existe una teoría universalmente aceptada que explique este colapso, pero es probable que fuese el resultado de una combinación de causas, incluyendo la endémica guerra interna, la sobrepoblación que resultó en una grave degradación del medio ambiente y la sequía. Durante este periodo, conocido como el Clásico Terminal, las ciudades del norte de Chichén Itzá y Uxmal mostraron un incremento de actividad. Las principales ciudades en el norte de la península de Yucatán continuaron siendo habitadas durante mucho tiempo después de que las ciudades de las tierras bajas del sur dejaran de levantar monumentos. La organización social maya del periodo clásico se basaba en la autoridad ritual del gobernante, en lugar de un control central del comercio y distribución de alimentos. Este modelo de gobernación no estaba bien estructurado para responder a cambios fundamentales, ya que la libertad de acción del gobernante se limitaba a respuestas tradicionales. Los gobernantes reaccionaron, en una forma culturalmente delimitada, con la intensificación de actividades tales como la construcción, los rituales y la guerra. Esto fue contraproducente y solo sirvió para exacerbar los problemas sistémicos. Esto dio como resultado el colapso de este sistema de gobernación durante los siglos IX y X. En el norte de Yucatán, el reinado individual fue reemplazado por un consejo de gobierno conformado a partir de los linajes de la élite. En el sur de Yucatán y el centro de Petén, por lo general, los reinos declinaron. En el occidente de Petén y algunas otras áreas, los cambios fueron catastróficos y dieron lugar a una rápida despoblación de las ciudades. Grandes extensiones de la zona maya central quedaron casi abandonadas dentro de un par de generaciones. Las ciudades más grandes tenían poblaciones de 50.000 a 120.000 habitantes, y estaban vinculadas a redes de sitios subsidiarios. Por lo general, tanto las ciudades capitales como sus centros secundarios fueron abandonados en un plazo de 50 a 100 años. Una por una, muchas de las otrora grandes ciudades dejaron de esculpir monumentos techados y, finalmente, fueron abandonadas. La última fecha de cuenta larga fue inscrita en Toniná en el año 909. Ya no se levantaron estelas, y otros ocupantes se instalaron en los palacios reales abandonados.
Las rutas comerciales en Mesoamérica cambiaron y no incluyeron al Petén. Después del abandono de las principales ciudades del periodo clásico, una significativa, aunque mucho más reducida, presencia maya permaneció en el periodo posclásico, concentrándose sobre todo cerca de las fuentes de agua permanentes. A diferencia de los ciclos de contracción anteriores en la región maya, las tierras abandonadas no fueron rápidamente reasentadas durante el posclásico. El centro de actividad se trasladó a las tierras bajas del norte y las tierras altas mayas. Es posible que esto haya coincidido con la migración desde las tierras bajas del sur, ya que muchos grupos del posclásico maya tenían mitos sobre migraciones. Chichén Itzá y sus vecinos Puuc declinaron drásticamente en el siglo XI, lo que puede representar el episodio final del periodo del colapso clásico. Después de la caída de Chichén Itzá, la región maya carecía de un poder dominante hasta el surgimiento de la ciudad de Mayapán en el siglo XII. Nuevas ciudades surgieron cerca de las costas del Caribe y del Golfo de México como Potonchán, y se formaron nuevas redes comerciales. El periodo posclásico estaba marcado por una serie de cambios que permite distinguir sus ciudades de las del periodo clásico anterior. La otrora gran ciudad de Caminalcuyú en el Valle de Guatemala fue abandonada después de un periodo de ocupación continua que se extendió por casi 2000 años. Este fue sintomático de los cambios que estaban barriendo a través de las tierras altas y la llanura de la costa del Pacífico, en los cuales las ciudades situadas en terrenos expuestos fueron reubicadas, al parecer debido a una proliferación de la guerra. Las ciudades pasaron a ocupar lugares ubicados en cumbres, rodeados de profundos barrancos que facilitaron su defensa, y a veces con defensas compuestas de zanjas y paredes para complementar la protección proporcionada por el terreno. Una de las ciudades más importantes de las tierras altas de Guatemala en esta época era Cumarcaj, la capital del beligerante reino quiché. Por lo general los estados mayas del posclásico, desde Yucatán hasta las tierras altas de Guatemala, fueron organizados bajo una forma de gobierno conjunto o consejo de gobierno. Sin embargo, en la práctica uno de los miembros del consejo podría actuar como gobernante supremo, con los demás miembros sirviéndole como asesores. Mayapán fue abandonado alrededor del año 1448, tras un periodo de turbulencia política, social y ambiental que, en muchos aspectos, hizo eco del colapso del periodo clásico en la región maya del sur. El abandono de la ciudad fue seguido por un periodo prolongado de guerra en la península de Yucatán, que solo terminó poco antes del contacto con los españoles en 1511. Incluso sin una capital regional dominante, los primeros exploradores españoles relataron sobre ciudades costeras ricas y mercados florecientes. Durante el posclásico tardío, la península de Yucatán estaba dividida en varias provincias independientes que compartían una cultura común, pero variaban en su organización sociopolítica interna. En vísperas de la conquista española, varios poderosos estados mayas dominaron las tierras altas de Guatemala. Los quichés habían forjado un pequeño imperio que cubría una gran parte del altiplano occidental de Guatemala y la llanura costera del Pacífico. Sin embargo, en las décadas anteriores a la conquista española, el reino caciquel había estado erosionando el reino quiché. En 1517, una carabela española naufragó en el Caribe, y alrededor de una docena de sobrevivientes tocaron tierra en la costa de Yucatán. Fueron capturados por un señor maya, y la mayoría fueron sacrificados, aunque 2 lograron escapar. Desde 1517 hasta 1519, 3 expediciones españolas independientes exploraron las costas de Yucatán y Tabasco. En este último en 1519 entablaron una serie de combates con los habitantes mayas, destacando la batalla de Centla contra los maya chontales de Potonchán, que fue la primera gran batalla de los españoles en lo que más tarde sería la Nueva España. Tras la caída de la capital azteca, Tenochtitlán, en 1521, Hernán Cortés mandó a Pedro de Alvarado a Guatemala con una caballería de 180 hombres montados, una infantería de 300 soldados, 4 cañones y miles de guerreros aliados del centro de México. Llegaron en Soconusco en 1523. Alvarado conquistó la capital del reino quiché, Cumarcaj, en 1524. Poco después, los españoles fueron invitados como aliados en Ixmiché, la ciudad capital del reino caciquel. Las buenas relaciones no duraron debido a las excesivas demandas tributarias en oro de parte de los españoles, y la ciudad fue abandonada unos meses más tarde. Esto fue seguido por la caída de Zaculeu, la capital Mam, en 1525.
Francisco de Montejo y su hijo, Francisco de Montejo el Mozo, lanzaron una larga serie de campañas contra las ciudades mayas de la península de Yucatán en 1527, y finalmente completaron la conquista de la parte norte de la península en 1546. Solo los reinos mayas de la cuenca del Petén permanecieron independientes. En 1697, Martín de Urzúa lanzó un asalto contra la capital Itzá, Nojpetén, que culminó en la caída de la última ciudad maya independiente. La conquista española eliminó la mayor parte de los rasgos definitorios de la civilización maya, dado que los misioneros que acompañaban a dichas expediciones veían en ellos un obstáculo a su labor de evangelización. Sin embargo, muchas aldeas mayas se mantuvieron alejadas de la autoridad virreinal española, y en gran medida continuaron manejando sus propios asuntos. Las comunidades rurales mayas, y la familia nuclear, mantuvieron su vida diaria tradicional. El cultivo de alimentos básicos, como el maíz y frijoles, continuó, aunque la producción agrícola se mejoró con la introducción de herramientas de acero. También se mantuvo la producción de la artesanía tradicional, como el tejido, la cerámica y la cestería. Los mercados comunitarios y el comercio de productos locales continuaron mucho tiempo después de la conquista. Ocasionalmente, la administración virreinal fomentó la economía tradicional con el fin de extraer tributo en la forma de cerámica o textiles de algodón, aunque, por lo general, estos fueron elaborados a las especificaciones europeas. Las creencias religiosas y los idiomas mayas persistieron, a pesar de los grandes esfuerzos por eliminarlos por parte de los religiosos católicos. El Tzolk'in, el calendario ritual de 260 días, sigue en uso en las comunidades mayas modernas en las tierras altas de Guatemala y Chiapas, y millones de hablantes de idiomas mayas habitan el territorio en el que sus antepasados desarrollaron su civilización. Los agentes de la Iglesia Católica escribieron relatos detallados de los mayas para apoyar sus esfuerzos de evangelización y de absorción en el Imperio Español. Esto fue seguido por varios sacerdotes españoles, y funcionarios virreinales que dejaron descripciones de las ruinas que visitaron en Yucatán y América Central. En 1839, el escritor y viajero estadounidense John Lloyd Stevens visitó varios sitios con ruinas de ciudades mayas, junto con el arquitecto y dibujante inglés Frederick Catherwood. La publicación de los relatos ilustrados de las ruinas provocaron gran interés, y trajeron la civilización maya a la atención del mundo. La segunda mitad del siglo XIX vio el registro, y la recuperación de relatos etnohistóricos de los mayas, y se dieron los primeros pasos en el desciframiento de los glifos mayas. Durante las dos últimas décadas del siglo XIX se inició la arqueología científica moderna en la región maya, con el trabajo minucioso de Alfred Mautray y Teoberto Mahler. A principios del siglo XX, el Museo Peabody decidió patrocinar excavaciones en Copán y en la península de Yucatán. En las dos primeras décadas del siglo XX, se lograron avances en el desciframiento del calendario maya, así como en la identificación de las deidades, fechas y conceptos religiosos. Desde la década de 1930 en adelante, el ritmo de exploración arqueológica aumentó considerablemente, y se llevaron a cabo excavaciones a gran escala en toda la región maya. En la década de 1960, el distinguido mayista J. Eric S. Thompson promovió la idea de que las ciudades mayas serían centros ceremoniales esencialmente vacantes que servían a una población dispersa en la selva, y que la civilización maya hubiera sido regida por sacerdotes astrónomos pacíficos. Estas ideas empezaron a colapsar tras los importantes avances que se lograron en el desciframiento de la escritura maya en el siglo XX, liderados por Heinrich Berlin, Tatiana Proskouriakov y Yuri Knorozov. Con los avances en la comprensión de la escritura maya que se lograron desde la década de 1950 en adelante, los textos revelaron las actividades bélicas de los reyes mayas clásicos, y ya no podía sostenerse la idea de que los mayas fuesen pacíficos. Minuciosas investigaciones del patrón de asentamiento de las ciudades maya revelaron evidencia de grandes poblaciones urbanas, poniendo fin al modelo del centro ceremonial vacante.